Casi siempre digo que con el tiempo hay muchas cosas que simplemente se pierden, no porque se destruyan por completo o desaparezcan como por arte de magia, sino porque de alguna forma quedan en el olvido. Y eso es lo que vuelve al tema tan interesante, porque estamos rodeados de historias, grabaciones, documentos o archivos que estuvieron ahí en algún momento pero que por decisiones internas, problemas técnicos, falta de interés o simplemente mala suerte terminaron guardados en un cajón, perdidos en un disco duro viejo o flotando en algún lado con apenas un par de menciones. En este video vamos a sumergirnos en ese rincón poco explorado de lo desconocido, no necesariamente es lo más famoso ni lo más buscado, pero sí son casos que vale la pena ver, recordar o al menos preguntarse que cómo es posible que se hayan quedado en el olvido. Ambiance fue una película experimental creada por el sueco Anders Weberg, prevista a salir en 2020, y el trabajo resalta por haber sido anunciada con la impresionante duración de 720 horas, aproximadamente 30 días, y se planeaba proyectarse a partir del 30 de diciembre de 2020 por medio de una transmisión sincronizada en todos los continentes. Sin embargo, la película nunca fue estrenada y se desconoce si se trató de un proyecto verdadero en primer lugar. Anders empezó el desarrollo de Ambiance en 2006 como una forma de protesta en contra del cine y de las recreaciones, argumentando que se estaba viviendo en un mundo digital donde todo se guarda para siempre mientras tengamos algún medio para almacenarlo, y esto lo llevó a la decisión de exhibir su película una sola vez y posteriormente destruir la única copia existente, siendo así la película más larga que no existió. A lo largo de los años se subieron dos avances que también resaltaron por su duración. El primero fue subido en 2014 y cuenta con una duración de 72 minutos, mientras que el segundo avance duraría 7 horas con 20 minutos. En 2016, Anders afirmó haber terminado 400 horas de metraje, necesitando grabar 8 horas cada semana. Sin embargo, luego de 14 años de trabajo, el sitio web que mostraba información diversa sobre la película y de Anders se eliminó y fue reemplazada por una página en blanco con una sola frase, misma frase que fue publicada en la cuenta de Twitter de Anders unos días más tarde. Más allá de los avances y algunas imágenes, no se tiene más material respecto a la película, pero una serie de detalles como el mensaje que decía está terminado a días antes de estrenarse la película, o que en el sitio web personal de Anders se mencione que la película fue destruida en 2020 cuando se supone que debía ser destruida el 30 de enero del 2021 después de su exhibición, o que incluso se le llamara la película más larga que no existe, podrían dar a entender que Ambiance nunca existió y que no fue nada más que un experimento social, pero también cabe la posibilidad de que la película sí fuese terminada pero nunca se planeó ser exhibida realmente. Cero en Conducta, fue un programa cómico mexicano que estuvo al aire entre 1999 y 2003, y contó con un spin-off en 2004 titulado La Escuelita VIP. La serie se centra principalmente en un salón de clases con adultos disfrazados de niños con un humor adulto y paródico a los segmentos de escuelita de programas clásicos como La Carabina de Ambrosio y El Chavo del Ocho. En varias ocasiones, se invitaba a una celebridad de la época quien asumía el rol de alumno o profesor, y entre los mencionados se encuentra Adalberto Martínez Chávez, más conocido como Resortes, un célebre comediante del cine y la televisión mexicana. Sin embargo, a diferencia de otros episodios de estrellas invitadas, el episodio en el que supuestamente aparecía el Resortes no se encontraba por ningún lado. No se sabía con certeza cuándo estuvo en el programa ya que no existe un registro de este episodio, pero es mencionado en Wikipedia en la lista de invitados especiales y en un artículo de Distrito Comedia, lo que daba una probabilidad de que su aparición haya ocurrido en 1999. No obstante, en mayo del 2025, el actor David Villalpando confirmó a través de Facebook que el Resortes nunca participó en Cero en Conducta, más bien, ambos cómicos formaron parte del programa Los Comediantes, de 1999, en el que Resortes apareció en un sketch interpretando a un niño, lo que pudo haber causado la confusión sobre un supuesto episodio perdido.
Mega Kids era una serie de CD-ROOMs producidos por la editorial El Nacional de Venezuela, enfocado principalmente en los niños de edad escolar, que contenía una revista virtual que hablaba de diversos temas, desde temas enfocados en el aprendizaje de los niños, hasta películas, anime, etc. Los CD-ROOMs eran publicados de manera mensual y cada uno con una temática referente a algún personaje infantil, como lo podían ser Pokémon, Heidi o Harry Potter, que a su vez estaban divididas en diferentes secciones enfocadas a niños de distintas edades, además de que tenía soporte para un sitio web y cada CD tenía un total de 60 juegos. Realmente es poca la información que hay de los CDs en internet, pero se sabe que hubo al menos 9 volúmenes en total, y en su momento solo se había podido encontrar el segundo volumen subido por un usuario de Reddit. El CD contiene artículos sobre la primera película de Pokémon y la boy band Westlife, aunque solo funciona en Windows XP a pesar de que se supone que debería funcionar también en Windows 95 y 98. Gracias a un chat entre usuarios de Reddit, se acordó subir las imágenes ISO de los discos del 1 al 9 a Internet Archive, donde pueda ser accedida por todo el mundo. Asimismo, otro usuario en otro subreddit indicó de la existencia de un 10º disco, pero no se posee ningún respaldo. El hundimiento del RMS Lusitania fue una tragedia que ocurrió el 7 de mayo de 1915, cuando un transatlántico británico operado por la compañía Cunard Line fue alcanzado por un torpedo disparado por el submarino alemán SMU-20. El buque estuvo en servicio hasta el 7 de mayo de 1915, cuando fue atacado por el submarino al confundirlo con un barco enemigo, y si bien esta es la versión oficial, hay quienes creen que se trató de un ataque planeado por el gobierno estadounidense como pretexto para involucrarse en la Primera Guerra Mundial. Ese día, el operador de radio asistente a cargo fue David Craig McCormick, un telegrafista que tras el impacto del torpedo, permaneció en la sala de radio enviando señales de auxilio y reportando todo lo sucedido hasta que finalmente abandonaron el barco. Fue entonces cuando McCormick sacó su cámara Kodak de bolsillo y tomó algunas fotografías desde la parte superior de la sala de radio donde se encontraba. Durante ese momento, McCormick cayó al agua con su cámara, lo que dañó gran parte de las fotografías que había tomado. Solo 6 fotografías pudieron ser rescatadas, las 2 primeras fueron capturadas media hora antes de la tragedia, lo que permitió que pudieran revelarse sin ser afectadas por el agua. La primera muestra la cubierta del barco, donde se encontraban los botes salvavidas, y la segunda, la cubierta de paseo, donde se observa a un grupo de hombres. Es a partir de la tercera imagen cuando comienzan los problemas con las fotografías, ya que no se aprecia muy bien qué escena representa, aunque se teoriza que podría mostrar a personas huyendo en la cubierta del barco. La cuarta fotografía no muestra nada visible, en la quinta parece mostrar a varias personas subiendo a un bote salvavidas volcado, y en la sexta se pueden ver los ventiladores del tambor del barco. Actualmente, todavía se desconoce la cantidad exacta de fotografías tomadas debido al deterioro del carrete. Además, muchas de las descripciones no coinciden con lo poco que puede distinguirse en las imágenes conservadas, y por ello, se ha propuesto que el periódico donde se publicaron por primera vez pudo haber revelado el carrete en su totalidad o incluso haberlo recortado. Tampoco se descarta la posibilidad de que existan más imágenes en alta calidad, o que los negativos originales aún sobrevivan, aunque eso es muy poco probable. Alfredo Yabrán fue un empresario argentino prominente durante el gobierno del expresidente Carlos Menem en la década de los 90. Se volvió conocido por encontrarse envuelto en un caso de corrupción y posteriormente, se le acusó de ser el autor intelectual del asesinato del reportero José Luis Cabezas. Cuando la policía irrumpió en su propiedad para arrestarlo, Yabrán buscó la salida fácil disparándose con una escopeta, y tras fallecer, se empezó a expandir el rumor de que realmente no estaba muerto, convirtiéndose en una de las leyendas urbanas más famosas de Argentina. Sin embargo, y según la fiscalía, Yabrán sí murió, mencionando que entre las pruebas de su muerte hay más de 50 fotos de su cadáver. 3 periodistas fueron capaces de ver el cadáver de Yabrán en la morgue y aseguraron que no había dudas de que se trataba de él, y en un
un total de 58 fotos de su cuerpo sin vida. Se confirmó que 7 fueron tomadas en el baño donde fue encontrado y el resto son en la morgue. Desde su muerte, han aparecido múltiples peticiones por parte de algunos medios y personas exigiendo que se revelen las fotos del cadáver al público, argumentando que es la única forma de acabar con la leyenda de que Gibran está vivo. Sin embargo, es muy poco probable que las fotos resurjan algún día, ya que para la justicia no existen dudas en torno al suicidio de Gibran. Mientras tanto, las 58 fotos de su cadáver continúan archivadas en el expediente número 7814 del Juzgado de Instrucción número 2 de Gualeguaychú, Entre Ríos. Vivimos en tiempos donde parece que todo está al alcance de un clic, pero la realidad es que hay muchísimo contenido que por una u otra razón se ha quedado fuera del radar. No hablamos de grandes producciones olvidadas ni de obras maestras, sino de ese tipo de cosas que desaparecen sin hacer ruido, pequeños fragmentos de creatividad, de historia o de rarezas que simplemente se desvanecen como si nunca hubieran existido. Con mis vídeos no siempre pretendo dar respuestas definitivas ni resolver misterios imposibles, pero lo que sí busco es recalcar algunos de esos casos curiosos, inusuales o simplemente pasados por alto, y darles un espacio aunque sea por un instante, para que no caigan completamente en el olvido, porque a veces lo más interesante no es lo que todo el mundo comenta, sino lo que casi nadie recuerda.